Mi familia sabía de las infidelidades de mi esposo por años y no dijeron nada para no morder la mano de quien les daba de comer, pero mordieron la mía porque me estoy quedando con el 50% y ellos sin nada. Rick, de 38 años, y yo, de 37, tuvimos un matrimonio durante 8 años, juntos durante 10, y tenemos 2 hijos, 2 niños, el mayor de 7 y el menor de 4. La familia de Rick siempre ha sido mi familia. Y lo digo en el sentido literal, porque en realidad perdí a mis padres en un accidente de coche cuando tenía 6 años. Recuerdo muy poco de ellos, pero sí recuerdo que estaban visitando a los padres de Rick, llamémoslos Bob y Mary. Mis padres eran muy buenos amigos de ellos, ya que Bob y mi padre fueron juntos a la preparatoria, luego a la universidad, y eventualmente iniciaron un negocio juntos. Así que habían ido a visitarlos, y en el camino de regreso a casa, ocurrió el trágico accidente, donde el coche salió de la carretera y cayó lo suficientemente alto como para que no sobrevivieran. A día de hoy no puedo pasar por esa carretera. No solo por el recuerdo, sino por el temor que me provoca. Yo me había quedado en casa con la niñera, porque estaba resfriada. Así que ese resfrío me salvó la vida. Aunque en ese momento no lo veía así, porque mis padres eran mi mundo y muchas veces pensé en haber estado con ellos. Aunque cuando era algo mayor, porque cuando recién sucedió todavía era muy pequeña para entender todo. Fui enviada a vivir con mis abuelos paternos. Bob y Mary me visitaban a menudo, y a veces yo también los visitaba a ellos. Rick y yo éramos buenos amigos porque teníamos edades cercanas. Él también tiene un hermano. Llamémoslo Jerry. En fin, nuestras familias siempre fueron muy unidas, y Rick y yo prácticamente crecimos juntos. Siempre tuve un gran enamoramiento con él. Después perdí a mi abuela cuando estaba en la secundaria. Unos años más tarde, perdí a mi abuelo cuando estaba en la universidad. Para entonces prácticamente no me quedaba nadie más, porque mis abuelos maternos habían fallecido cuando yo era mucho más pequeña. La familia de Rick se convirtió en mi única familia. Siempre que volvía a casa en vacaciones, me quedaba con ellos. Y aun cuando empecé a trabajar, seguí en contacto. Ellos eran realmente mi familia. Aunque no estemos relacionados por sangre, siempre pensé en Bob, Mary y Jerry como mi familia. Eran como mis propios padres y mi hermano. Y por supuesto, con Rick era distinto, porque yo lo veía como alguien con quien quería casarme. Pero durante mucho tiempo, él nunca dio un paso. Aunque yo iba a su casa con frecuencia y a veces estaba segura de que también le gustaba, nunca me dijo nada, hasta mi cumpleaños número 27. Para ser honesta, la forma en que empezó nuestra relación y cómo me pidió salir debería haberme hecho cuestionar las cosas. Pero estaba tan emocionada de estar con él que pasé por alto todo eso en aquel entonces. Para dar contexto, en mi cumpleaños, me invitó a cenar. Y me dijo que desde que me conoció siempre había sabido que eventualmente se casaría conmigo. Pero nunca había dado un paso porque era demasiado joven para comprometerse con algo tan grande. Sabía que una vez que estuviera conmigo, no habría nadie más, y esa idea le asustaba. Por eso nunca me había dicho nada antes. Pero ahora, como ya se sentía mayor y más sabio, pensaba que estaba listo para asentarse. Así que quería pedirme que saliéramos, y esperaba que aceptara. Quiero decir, ¿quién invita a alguien a salir así? Es raro. Se lo he recordado en tono de burla muchas veces a lo largo de los años, pero ahora que lo pienso, me parece extraño. Y ya no tiene gracia porque era una gran señal de alerta. Pero así fue como empezó nuestra relación. Salimos un año, luego nos mudamos juntos, y después nos casamos. Estuvimos juntos hasta hace poco. Yo pensaba que éramos una familia feliz, hasta que encontré un teléfono hace un par de meses, y eso me abrió los ojos. Había decidido limpiar la casa, incluyendo su oficina, aunque normalmente no suelo entrar a ese lugar. Durante todos estos años de matrimonio, respeté su privacidad. Pero como estaba haciendo una limpieza profunda, quise limpiar también la oficina. Pensé que se pondría contento, así que no le dije nada y fue solo una sorpresa. Bueno, la sorpresa es para mí, porque terminé siendo muy sorprendida con lo que vi. Y fue así como descubrí el teléfono desechable que guardaba en uno de los cajones de su escritorio. Me dio curiosidad, porque él es empresario y siempre tiene el último modelo de teléfono, ya que le gusta mucho la tecnología. Pero este era viejo y maltratado, lo que me intrigó aún más. Suena a algo que usaría un agente de operaciones especiales, no un empresario. Cuando lo encendí después de sacarlo, no tenía contraseña. Eso me pareció aún más raro, porque él siempre tiene contraseña en todos sus dispositivos. Pero de todas formas, decidí revisar el teléfono solo por curiosidad, porque en ese momento no tenía ninguna razón para sospechar de él. Al principio parecía un teléfono viejo normal, quizá de 5 o 6 años como mucho. Hasta que abrí la aplicación de mensajes. Ahí fue cuando encontré una larga lista de chats con mujeres, en plural, haciendo planes, intercambiando mensajes muy cariñosos, y luego él desapareciendo de sus vidas al final.
Esos chats se remontaban a casi 6 años atrás. Por más que me desplazaba en ellos, parecían no tener fin. Me tomó un buen rato llegar a la primera conversación en el teléfono. La primera había sido con una compañera de trabajo, y por los mensajes pude deducir que se había visto con ella y se había acostado varias veces. Eso había sido hace 6 años, después de que nuestro hijo ya había nacido. Duró unos meses y luego él la dejó plantada para pasar a su próxima conquista. Y mientras más mensajes leía, más me daba cuenta de que no era solo con unas cuantas mujeres, eran varias a lo largo de los años, a veces al mismo tiempo y de diferentes lugares. Me tomó muchísimo tiempo procesar lo que veía. Mientras revisaba, noté que algunos chats eran muy cortos. Algunas mujeres las había conocido en bares, otras en aplicaciones de citas, algunas eran viejas amigas, y sí, ya te imaginas. Creo que simplemente me quedé sentada en el suelo, revisando esos mensajes. Ni siquiera estaba como para ponerme a llorar, porque no podía creer lo que tenía en mis manos. Intenté explicármelo, intenté justificarlo, incluso pensé que tal vez no era él. Pero eso era imposible, porque leyendo los mensajes me daba cuenta de que era su forma de hablar. Definitivamente era él. De hecho, todavía tenía algunas aventuras activas en ese momento, porque los últimos mensajes se habían enviado y recibido apenas unas horas antes de que se fuera a trabajar ese mismo día. Una era con una mujer que había conocido en un viaje de negocios. Estaba coqueteando con ella, probablemente tratando de tenderle la trampa. Como con todas las demás, le dijo que a su esposa no le importaba porque tenía un matrimonio abierto y que podían verse cuando quisieran. A otras les decía que estaba soltero. Supongo que así lograba convencerlas, mintiendo descaradamente. Me sentí tan asqueada que decidí dejarlo de inmediato. Por suerte, recordé llevarme ese teléfono, porque todavía tenía la cabeza fría. Después de pasar como una hora con el teléfono, empecé a empacar mis cosas. Guardé todo lo que pude, incluidas las pertenencias de mis hijos. Luego los tomé a los dos y decidí conducir un rato antes de ir a casa de Bob y Mary, porque, honestamente, no sabía a dónde más ir. No tengo muchos amigos, y obviamente no estoy en contacto con mi propia familia, ya que nunca fui muy cercana a nadie de la familia de mis padres. Así que fui a casa de Bob y Mary. Para cuando llegué, estaba sollozando histéricamente, porque en ese momento la verdad completa me golpeó. Cuando abrieron la puerta, simplemente me derrumbé. Cuando me pidieron una explicación, empecé a balbucear y les entregué el teléfono. Pensé que se quedarían en shock al ver lo que contenía. Pero incluso mientras lloraba, noté que no parecían tan sorprendidos. De hecho, solo me miraban con expresiones de preocupación. Y si acaso, parecía que solo estaban esperando a que me levantara del suelo para poder hablar. Ahí fue cuando me di cuenta, probablemente esto no era información nueva para ellos. Por eso no reaccionaban como yo esperaba. Así que me levanté de inmediato y les pregunté si sabían algo al respecto. Intentaron negarlo, pero por su comportamiento me di cuenta de que algo andaba mal. Empecé a presionarlos, seguí exigiendo la verdad. Eventualmente, incluso dije que si alguna vez habían respetado o querido a mis padres, entonces me dirían lo que sabían. Fue entonces cuando finalmente admitieron la verdad. Ellos lo habían sabido todo el tiempo, porque alguna vez sorprendieron a Rick en su casa con otra mujer, poco después de que había nacido mi hijo. Por supuesto, lo confrontaron en aquel momento. Él se disculpó, pero también dijo que yo me había convertido en una persona muy diferente después de ser madre y que necesitaba un cambio de ritmo. Por esa razón, en lugar de resentirse y odiarme hacia esto mientras se transformaba en un buen esposo y padre, trató de justificarlo todo. Bob, Mary y Jerry, las mismas personas que yo había considerado mi familia toda mi vida, me guardaron ese secreto. Porque después de todo, Rick era su hijo mayor, y era exitoso. A menudo ayudaba económicamente a su familia. Admitieron que se mantuvieron en silencio porque se lo debían a él, porque realizaba muchas cosas para ellos, especialmente de dinero. De hecho, siempre que ellos no estaban en casa, él solía llevar a otras mujeres, y nunca me dijeron nada, aunque admitieron que no les gustaba. Eso supongo que soluciona todo. Le prestan la casa para usarla de hotel para que tenga un lugar cómodo para acostarse con sus rameras, pero como no les gustaba está todo perdonado. Al final del día, decían, no era su lugar decir nada, que no podían morder la mano que les daba de comer. Sí, no estoy bromeando, esa fue su defensa. Al menos mi esposo no se estaba acostando en un lugar sucio, aunque no estaba muy segura de eso si se trataba de la casa de sus padres, y luego de lo que me habían contado. No sé cómo no tenían vergüenza de hacerse pasar por las víctimas aquí. Yo lo era, y no había una cantidad en el universo de excusas para dar vuelta el asunto. Asqueada por su explicación, les arrebaté el teléfono antes de que pudieran hacer algo. Luego tomé a mis hijos una vez más y me metí de nuevo en mi coche. Intentaron detenerme. Intentaron decirme que no era su intención herirme, pero ya no importaba,
porque el daño estaba hecho. Así que me subí al coche, y después de conducir un rato, decidí registrarme en un hotel un poco fuera de la ciudad para que no pudieran encontrarme. Ese día probablemente fue el peor de mi vida, pero eso fue hace ya un tiempo. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, porque gracias a la ayuda de unos pocos amigos que aún estaban a mi lado, pude encontrar y contratar a uno de los mejores abogados de divorcio, y él ha estado luchando en mi nombre. Y déjenme decirles, ha demostrado por qué es uno de los mejores. Cuando presenté la demanda de divorcio, mis condiciones habían sido bastante claras y justas. Quería una pensión alimenticia razonable y la custodia parcial de nuestros hijos. Y por supuesto, la manutención infantil tenía que ser considerable, porque yo había renunciado a mi carrera para criarlos. Después de concebir a nuestro primer hijo, yo quería seguir trabajando, pero él fue quien me convenció de quedarme en casa y me dijo que él se encargaría de todo. Y sí, se encargó de todo, así como se encarga de sus mujerzuelas hasta que ya no le servía más y ahora buscó una nueva. Nunca cuestioné por qué estaba lo suficientemente feliz siendo madre de 2 en casa. Y aunque era un trabajo duro, pensé que era gratificante, porque al final del día, tenía a mi familia. Pero después de descubrir todas sus aventuras, eso ya no era suficiente para mí. Porque en la vida se necesitan cosas más prácticas, se necesita dinero. Y creo que lo que yo estaba pidiendo era bastante justo. Pero él resultó ser bastante tacaño, y quería reducir la pensión alimenticia a prácticamente nada y dijo que yo podía volver a trabajar, sabiendo perfectamente que, después de una ausencia de 8 años en mi currículum, sería difícil mantenerme con el tipo de empleo que conseguiría. De hecho, ni siquiera estaba dispuesto a aceptar la manutención infantil que yo había exigido, diciendo que era demasiado. Y además, pretendía luchar por un acuerdo de custodia en el que yo solo tendría a los niños conmigo los fines de semana. Básicamente, quería quitarme todo porque me negué a volver con él y a perdonarle todo lo que había hecho. Quería usar como chantaje su posición de poder por ganar dinero, pero no iba a servir. Me negué a darle otra oportunidad, a ir a terapia de pareja con él y a arreglar las cosas. Porque creo que después de 6 años de ser engañada sin saberlo, me había ganado el derecho a estar enojada, y me había ganado el derecho a dejarlo. Así que él y su abogado planeaban castigarme, dejándome prácticamente sin dinero para sobrevivir, y haciéndome vivir sin mis hijos la mayor parte de la semana, solo para aparentar que me estaban haciendo un favor al dejarme tener los 2 días el fin de semana. Fue entonces cuando todo cambió para mí y decidí que no iba a ser tan indulgente. Mi abogado y yo decidimos ir con todo, porque él no merecía ninguna de mis concesiones. Fue duro y bastante largo el proceso. Pero recientemente logramos defender nuestro caso lo suficiente como para que me correspondiera el 50% de sus bienes en el divorcio. Y no podría estar más feliz. Solo falta la última parte del papeleo, y luego todo quedará confirmado. Eso es lo que estoy esperando ahora. Podría haber elegido vengarme a través de los niños también, pero esa no soy yo. Así que todavía le permito tener la custodia parcial de ellos, pero ahora él es quien tiene que conformarse con 2 días a la semana. Pero no creo que le importe tanto, al menos no tanto como le importa el dinero que va a perder, porque de eso es de lo único que ha estado quejándose todo este tiempo, echando espuma por la boca tratando de revertir la sentencia a su favor de alguna manera. Pero ya es demasiado tarde. Para mí es divertido, porque siento que finalmente estoy obteniendo mi venganza por los 6 años que él me estuvo engañando. Y no siento ni un poco de remordimiento ni arrepentimiento por lo que le está pasando. Sin embargo, en las últimas semanas, los problemas se han concentrado en lo que yo pensaba que era mi familia, Bob, Mary y Jerry. Y los 3 han estado rogándome que los ayude de alguna manera, porque dependían principalmente de él, ya que era el más acomodado económicamente de todos. Después de que comenzaron los trámites de divorcio, él estaba muy molesto con su familia por no haberme controlado. No es que los defienda, pero para ese momento ya no había mucho que hacer. Eso les trajo muchos problemas, porque habían dependido demasiado de su ayuda económica. Y ahora no saben qué hacer. Así que han estado viniendo a mí, pidiéndome que los ayude de alguna manera. Su situación es bastante real. Lo sé con certeza porque lleva años así. Yo sabía que recibían apoyo económico de Rick, pero no sabía hasta qué punto. Y ahora puedo ver que no eran unas simples monedas, era bastante. Mary nunca ha trabajado, siempre ha sido ama de casa. La empresa de Bob, la que solía manejar junto a mi padre, le iba bien hacia el final, así que la vendió y se jubiló. Han pasado un par de años, y pensé que debería tener ahorros, pero no sé qué está pasando con sus finanzas. Y en cuanto a Jerry, aunque ya tiene casi 35, nunca ha podido mantener un trabajo. Dice que es escritor. Así que sigue renunciando cada pocos meses hasta que realmente necesita trabajar otra vez, porque según él eso interfiere con su proceso creativo. Básicamente, su estado financiero es bastante complicado. Y supongo que sin Rick y su ayuda monetaria, podrán sobrevivir, pero definitivamente tendrán que recortar gastos y ajustar su estilo de vida.
Y tal vez, a estas alturas de su vida, no puedan hacerlo. Por eso me han estado rogando que los ayude de alguna manera. No lo han dicho explícitamente, pero creo que esperan que yo ocupe el lugar de Rick y los ayude económicamente, o que de alguna forma los reconcilie con Rick. Y esas dos cosas son igualmente imposibles para mí ahora. Cualquier dinero que yo reciba del divorcio lo apartaré para mi propio uso y el de mis hijos, por supuesto. No pienso usarlo para ayudar a nadie más aparte de nosotros, y mucho menos a las personas que me mintieron durante tantos años. ¿Y ayudarlos a reconciliarse con Rick? Eso está completamente fuera de cuestión. Así que he estado ignorando todos los mensajes, llamadas y correos electrónicos. Pero recientemente recibí un correo en particular de Bob recordándome que ellos fueron quienes intervinieron y me ayudaron en el pasado, que siempre estuvieron ahí para mí como una familia después de que perdí a mis padres y abuelos. Y que esto era lo mínimo que podía hacer por ellos en su momento de necesidad, porque, al fin y al cabo, Rick era su hijo. Y claro, tuvieron que quedarse callados porque también le debían algo a él. Bob afirmó que también había sido muy difícil para ellos guardar silencio tanto tiempo, fingir que todo estaba bien, y esperar que algún día realmente lo estuviera. Y que yo debía ver también ese lado de la historia. Y tiene un punto. Ellos estuvieron ahí para mí, y me ayudaron cuando era niña. Sin embargo, eso no les da el derecho a ocultarme algo tan importante. En el pasado ellos hubieran sido mi problema, porque los quería como padres y hermano, pero en este momento son como desconocidos, porque así es como me trataron. Entonces, este es mi problema. Edición, la parte de la empresa de mis padres fue a mis abuelos, que la vendieron para poder criarme. Gracias, a eso pude ir a la universidad sin tener que endeudarme, y nunca me faltó nada. Actualización 1. Por supuesto, no es fácil reiniciar la vida a mi edad. Tengo casi 40 años ahora, y estuve con alguien durante una década de mi vida. Los últimos 8 años los dediqué a ser una buena esposa, una buena nuera y una buena madre. Y finalmente estoy consiguiendo ser libre, aunque me esté costando mucho. Pero aún así, no creo que lo cambiaría por nada. Los últimos 8 años han sido maravillosos, no puedo negarlo. Pero han sido una mentira. Y ahora lo sé, y no puedo volver a un estado en el que no lo supiera. Así que lo único que podía hacer era seguir adelante. Y eso es lo que estoy haciendo. Quiero ser una buena madre para mis hijos, y la única manera de hacerlo es siendo fiel a mí misma. No diré que estoy haciendo algo muy valiente, pero sí creo que estoy haciendo lo correcto. De cualquier modo, gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me brindaron su apoyo. Hay muchas personas allí afuera con buenos corazones. En cuanto a la situación con Bob, Mary y Jerry, mi plan no ha cambiado, seguir ignorándolos hasta que se cansen. No es como si vayan a obtener algo bueno de mí, por lo que seguiré bloqueando todos sus intentos hasta que no tengan energía en molestarme. Y creo que mi silencio debería ser una respuesta tan válida como cualquier otra, ya que eso fue exactamente lo que ellos hicieron durante tanto tiempo, ¿no es así? Ellos se quedaron en silencio todo este tiempo, durante 6 años, o probablemente más, porque no sé desde cuándo ha estado pasando todo esto. El teléfono muestra una cosa, pero podrían haber existido otros teléfonos, mensajes antiguos que se borraron, o infidelidades que no han quedado registradas. No voy a negar que me ayudó, y que fueron realmente mi familia durante todos estos años. Pero la forma en que me fallaron esta vez, no creo que pueda superarlo. Y no creo que pueda perdonar y olvidar como esperan que lo haga. No porque mi pronto ex esposo alguna vez fue cariñoso conmigo, le da permiso para engañarme. Las cosas buenas no borran las malas. Así que siento que la única respuesta, y la mejor respuesta, que puedo darles es absolutamente nada. Porque no puedo decir lo que ellos quieren que diga, y tampoco voy a hacerme eso a mí misma. También quisiera aclarar que me he hecho pruebas médicas para asegurarme de que no tengo ninguna enfermedad. Solo para traer un poco de tranquilidad a los que preguntaron en los comentarios. Actualización 2. Bueno, faltan solo un par de días para que el divorcio se haga oficial, y de verdad no puedo esperar más. El acuerdo de custodia ya está finalizado y firmado, así que por ahora no me preocupa. Solo tengo los nervios de última hora, porque todo lo que mi abogado y yo hemos estado trabajando durante los últimos meses por fin va a dar fruto, y no puedo esperar. Por supuesto, la única persona que está profundamente infeliz con todo esto es Rick, y no se ha molestado en ocultarlo. Está en todas sus redes sociales, y la gente me ha estado diciendo que soy una cazafortunas, que arruiné su vida, y que sin importar lo que haya pasado entre nosotros, sin importar con cuántas mujeres me haya engañado, nada justifica mi decisión de quitarle el 50% de todo lo que él ha trabajado tan duro en los últimos 6 años. Me resulta muy entretenido que la gente piense que no tengo derecho a nada de eso. Especialmente cuando yo fui la que estuvo en el asiento trasero, asegurándome de que todo detrás de escena estuviera bajo control. Yo era quien cuidaba a los niños, yo cuidaba la casa, yo lo cuidaba a él.
Yo hacía todo lo posible para mantener a la familia unida, incluso si eso significaba sacrificar mi propia carrera. Así que si la gente realmente cree que no tengo derecho al 50% de todo lo que él haya trabajado, entonces o se están engañando a sí mismos o son realmente ignorantes. Él puede seguir despotricando sobre mí en las redes sociales, y la gente puede creer lo que quiera. Al final del día, yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, y eso es lo único que importa. Esto es por mí y por mis hijos, y nadie me va a manipular emocionalmente para hacerme pensar que no tengo todo el derecho de pedir lo que me corresponde. Por otro lado, hablar de su divorcio no parece estar siendo una buena estrategia. Él no dice que fue lo que provocó, pero no es como si otras personas a esta altura no lo sepan. No creo que asociarse a un divorcio donde fue infiel, en reiteradas oportunidades, sea el mejor plan. Al menos nadie podrá decir que ha sido mi culpa, él solo está haciendo todo esto. Actualización 3. El divorcio se firmó, y más allá del disgusto de mi ex, no había nada que reportar. Pero tras un mes de la firma, las cosas han comenzado a ponerse feas para él. Y por consiguiente, también para su familia. No soy experta en negocios, pero si tienes una empresa, con empleados, clientes y proveedores, y te dedicas a atacar abiertamente a tu ex, con la que además fuiste infiel durante años, pues no es precisamente la mejor publicidad. Ahora las quejas ya no son sobre mí, sino sobre cómo va el negocio. Aunque, según él, indirectamente todo es mi culpa, porque asegura que lo dejé sin capital para sobrellevar este momento de sequía. Lo gracioso es que yo no he hecho nada. Las finanzas de su empresa deberían ser independientes de las personales, y yo no obtuve nada de su empresa. Si su empresa va mal, probablemente sea porque no puede mantener la boca cerrada. Es como si Tiger Woods se quejara de que su juego ya no es el mismo porque su esposa lo descubrió siendo infiel. No son los años de engaños ni las incontables mujeres con las que te acostaste, es probablemente mi divorcio. Así que, si antes mi ex no estaba dispuesto a ayudar económicamente a su familia, ahora puedo ver que será aún peor. Lo cual ya no es, oficialmente, mi problema. Porque no tengo ningún vínculo con ellos de ningún tipo. Actualización 4. Ha pasado un año desde que mi divorcio se finalizó, y sinceramente, no he estado más feliz. Todavía tengo que verlo, por desgracia, pero solo los fines de semana. Y aún así, son solo unos minutos cuando dejo a los niños. No hablamos, evitamos incluso mirarnos el uno al otro todo lo que podemos, y solo hablamos en caso de emergencia, y únicamente sobre los niños. No he tenido noticias de Bob y Mary, ni siquiera de Jerry, desde mi última actualización. No sé cómo están. A veces los extraño, pero bueno, después de todo lo que pasó, creo que esto es lo mejor. Mi ex ha tenido que vender su empresa, porque la respuesta negativa a su divorcio lo estaba matando. Creo que los nuevos dueños le han hecho un buen lavado de cara y está prosperando. Aparte de todo eso, creo que ahora me va bien en la vida. Mis hijos están felices, aunque les tomó un buen tiempo adaptarse a este nuevo tipo de vida. Pero ahora están contentos con el hecho de que tienen dos hogares diferentes. Y yo también estoy feliz por eso. Es mejor que un solo hogar miserable, por lo menos. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de lo que hice. El dinero realmente me ha servido, y estoy guardando todo lo que puedo para el futuro. Estoy orgullosa de mí misma porque, a pesar de no haber estado en la fuerza laboral por casi 7 años o más, he logrado adaptarme, y me va bastante bien en el trabajo. Claro, todavía tengo mucho que recuperar, pero ya me acostumbré a trabajar de nuevo. Ha sido difícil, pero he logrado acostumbrarme a vivir sola con solo mis hijos. Así que, la vida es buena. Y soy feliz.